Ay, que sale. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, señor Candy. ¿Cómo Buenos está? días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Sí, ¿Cómo señor. están? Hola, buenos días. Vamos a ver un Vamos a poco. usar el libro. Sí, sí, vamos a usar el libro. El día de ayer les mencioné eso. Vamos a ver un poco acerca de la igualdad de género. ¿Qué es lo que implica la igualdad de género? Ya que el día de ayer, si todos se recuerdan, fue el Día Internacional de la Mujer. Como en el video que vimos, decía que todos tenemos exactamente las mismas oportunidades, ¿verdad? Decía alguno de los compañeros de que no es necesario ser una compañera, ser un hombre o ser una mujer para decir de que le van a dar trabajo en cierto lugar, sino que todos tenemos exactamente las mismas capacidades. Entonces, pero ¿qué es en sí la igualdad de género? ¿Alguien me podría decir? ¿O pregunto al azar? Yo, Diga. de la igualdad de género, no importa si es niño o niña. Lo importante es que se tome en cuenta su género, no importa si es femenino o Así masculino. es. Así es. Entonces, eso es la igualdad de género, ¿verdad? Tenemos las mismas oportunidades. ¿Alguien más me puede decir? Yo, señor. Diga. De que la igualdad de género em, es, digamos, sin importar nosotros querramos decir, no tenemos que decir
no, es que ella es niña, o no, es que él es niño y no puede hacer Exacto. esto, o no, es que ella es niña y no puede opinar tal cosa. Ujú. Todos tenemos el mismo derecho a opinar y hacer, decir todo lo que nosotros querramos, sin tener eso en mente, decir, yo no puedo hacer eso porque soy niño o porque soy niña. Ajá, o que digan, yo no puedo ir a traer el garrafón de agua porque lo tiene Porque que soy hacer un mujer hombre. o Ajá, o o porque porque lo soy tiene hombre. que, exacto, o lo tiene que hacer un hombre, ¿verdad? O mira, tú no puedes aprender a conducir porque conducir antes se decía que solamente era de hombres. Igual, hace tiempos, no sé si en estudios sociales les han explicado que el sufragio solamente lo realizaban ¿quiénes? ¿Quiénes realizaban solamente el sufragio? Hombre, si no me equivoco. Solo los hombres. Entonces, son algunos conceptos erróneos que se tienen, ¿verdad? De, de la igualdad de género. Entonces, esto viene desde hace tiempo, como por ejemplo, que el hombre es el único que debe trabajar. ¿Y la mujer para qué servía? Según antes, ¿verdad? Según La antes. limpieza del hogar, cuidar los Exacto, niños, cuidar etcétera, los etcétera. hijos, ajá, muy bien, pero hoy en día vemos que hay mujeres que desempeñan trabajos de hombre, por ejemplo, las personas que cuando pasa el tren de aseo, no solamente vemos hombres recogiendo basura, vemos mujeres que andan trabajando en ello. En los trailers de carga, no solo vemos hombres que andan, transportando carga a otros países en trailers. Vemos mujeres también desempeñando ese rol. Entonces, hoy en día no es, quiero comentarles que no es que nosotros las mujeres queramos ser más todavía, sino que tenemos los mismos derechos y deberes que tiene cualquier ciudadano y que nosotros también tenemos que ser reconocidas de que también podemos desempeñar muchos trabajos. Entonces a eso viene la igualdad de género y igualdad de género implica que hombres y mujeres reciben los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. El principio de la igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación recogida en la Constitución de nuestro país, ¿verdad? Todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, tenemos el derecho de elegir, tenemos derecho de no elegir si no queremos, tenemos también el derecho de opinar y de no opinar, de abstenernos. Entonces, todos, hasta ustedes, tanto como adultos, tenemos los mismos derechos y deberes, ¿verdad? Yo tengo una Solamente por pregunta. su edad ya son unos derechos muy especiales. Diga, diga. O los papás a los hombres o a las mujeres, no me recuerdo muy bien el sexo, le tenían que decir lo que tiene que hacer de grande, ¿verdad, señor? Sí, hace tiempo sí así era. Por ejemplo, mandar a estudiar a una hija a la universidad no era el varón el que tenía que estudiar. Ajá, Angie. Yo también quería opinar de que la igualdad de género también supone que no tenemos que, no se tiene que, ¿cómo decirlo? Prohibir a los hombres hacer cosas que se supone son de mujeres. Por ejemplo, Exacto. antes a los hombres se les veía raro que ellos, no sé, tomaran de la iniciativa de ir a clases de baile, porque eso se veía como algo para mujeres, pero hoy en día hay hombres que estos son instructores de baile. O Entonces yo pienso que también tiene que no ver nos con eso. vayamos, ajá, exacto. Muy bien, Angie. No nos vayamos muy lejos, Por eso ahora hay hasta en el ballet de hogar. hombre y de mujer. Ajá, hasta en el hogar, no sé si ustedes se fijan de que hay quienes no ponen a lavar platos a los varones, o los varones no hacen ni limpieza, ni lavan platos, ni mucho menos lavar ropa. Entonces son parte también de algunas cosas que se deben de ir cambiando en la sociedad para ser mejores personas, ¿verdad? Pero continuamos. Chelsea, diga. Ah, sí, así como dice Angie, de hecho hay una película acerca de esto, de un niño que el papá le dice de que le va a dar dinero para que él aprenda boxeo y él en vez de eso se mete a clases de ballet.
Ya sé Y la cuál película película es. es bien bonita. Y yo Es muy conozco personas, bonita. por ejemplo, tengo un familiar que es varón y él, Dios mío, él pasa haciendo todo en la casa. Él está organizado, mire, lava ropa, hace limpieza, dobla las camas, él es organizado hasta decir ya no, no puede estar sentado un rato porque él se siente ansioso. Él lava trastes, cocina, y o sea, no tiene nada que ver que él sea niño o niño, él es aseado porque a él le gusta ser así. Y yo creo que, Ujú. por ejemplo, es un buen ejemplo a seguir. Exacto. O sea, no solo las mujeres podemos hacer los trabajos de casa, ¿verdad? Sino que también los hombres. Pero continuamos. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que todos hayan encontrado el material de la materia de ciencias naturales en la plataforma de Santillana. Si recuerdan, yo les comentaba a ustedes que el enlace que usted ha ingresado, ese es el que va a ingresar para todo lo que va del año. Entonces nos ubicamos en nuestro libro de texto, por favor. Espero que lo tengan a la mano. Nos vamos a la página 43. Entonces, veamos. Página 43 y vamos a ver algunas generalidades. Solo son generalidades del movimiento parabólico. Luego, después de que terminemos con estas páginas del libro de texto, vamos a hacer un breve repaso de las fórmulas, tanto de movimiento rectilíneo uniforme como del uniforme variado y Señor, caída libre. Diga, tema de diga, examen. perdón. Y esto que estamos viendo es para tema de No, examen. no, si se, los temarios se les van a entregar pronto, pero no viene. Les voy a decir los temas que vienen. Viene la investigación científica, viene movimiento uniforme y uniforme variado unido con caída libre, porque uniforme variado es parte de la caída libre. Entonces, permítame. Permítanme, chicos. Vaya, ahí tienen en la pantalla y todos nos ubicamos en el libro de texto donde dice movimiento parabólico. El movimiento parabólico, por su parte, consta de un movimiento horizontal, rectilíneo y uniforme, y un movimiento vertical, rectilíneo, uniforme, acelerado. La aceleración, en este caso, es debida a la gravedad, por lo que su aceleración, vea, es muy baja. Entonces, en este caso, ambas componentes de la velocidad horizontal y vertical son distintas a cero. Oiga bien, la velocidad horizontal y la vertical son distintas a cero. Significa que ellas tienen una magnitud de medir. Al ascender, oiga bien, el cuerpo disminuye la velocidad hasta que por un instante su velocidad vertical llega a ser cero. En ese caso, la velocidad llega a ser cero. ¿A dónde? Si pueden con su lápiz, subraye en el punto más alto. Ahí es donde se realiza la velocidad igual cero. Cuando usted lanza una pelota, ya, no de manera horizontal, sino que de manera vertical hacia arriba, ya, el punto más alto, oiga bien, la velocidad se vuelve cero. Dice, ¿cuándo asciende? ¿Cuándo desciende? Empleando el mismo tiempo que cuando alcanzó el punto más alto. Veamos una figura que se encuentra acá. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, la de Word. Muy bien, excelente. Acá tenemos la imagen
donde una pelota es lanzada al aire con una bala de cañón, son proyectiles y que siguen una trayectoria parabólica. Una forma fácil de observarlos es ver la trayectoria que sigue una pelota al ser pateada. Ahora, al cambiar el ángulo de inclinación, la parábola dibujada en el aire va cambiando de forma, pero sigue cumpliendo con la misma característica. Por ejemplo, si usted lanza una pelota y digamos que tiene cierto ángulo pequeño, digamos el ángulo es bastante pequeño, entonces la parábola va a ser pequeña, pero si usted aumenta este ángulo, entonces la parábola va a ser un poquito más grande. Ahora, acá tenemos que la aceleración en el siguiente párrafo, en el de aquí, dice, para la resolución de problemas relacionados al movimiento parabólico, se debe tener en cuenta que tenemos la aceleración en la dirección X siempre es 0, por lo que la velocidad en la dirección X es siempre constante e igual a la velocidad inicial. ¿Qué es lo que significa esto? Vea, dice, la aceleración en X, o sea, en este ángulo, en esta parte de acá, siempre va a ser 0. Vea, pero dice que la velocidad en esta dirección va a ser distinta de 0. O sea, la velocidad inicial va a ser distinta de 0. Por su parte, la aceleración en la dirección de Y es siempre, vea, la aceleración como el objeto va de abajo hacia arriba, la gravedad siempre va a ser negativa. Cuando el objeto va como en caída libre, ¿cómo es la gravedad? ¿Alguien me puede decir cuál es el signo de la gravedad? G. El signo. ¿Cuál sería el signo en la gravedad en una situación de caída libre? Positivo. Positiva. Oiga bien, en tiro parabólico, esta es negativa porque va de abajo hacia arriba. El objeto no es que va haciendo un esfuerzo, pero hace que la aceleración vaya de manera negativa y cuando baja, va de manera positiva. En el caso de la velocidad inicial en la dirección de Y es 0. Vea, aquí la velocidad inicial hacia arriba es 0 para un inicio horizontal. La velocidad en la dirección de Y es 0 en el punto más alto de la parábola. O sea, acá en este punto la velocidad, como ya lo habíamos mencionado, es 0. Para cualquier posición, la componente VY, que es velocidad en Y, de la velocidad del proyectil, coincide con la velocidad de caída de un cuerpo que se suelta desde la misma altura. Para resolver un problema de movimiento parabólico completo, debemos tener en cuenta que este posee dos componentes en su velocidad inicial en X y en Y. Veamos en su libro de texto, aparece una imagen que necesito tengan en su cuaderno dibujado, que tiene acá las componentes de la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial cuando sube la parábola y la velocidad inicial en X. Ya dijimos que es distinta de 0. ¿Dónde dijimos que era igual a 0 la velocidad inicial? En el punto más alto. Excelente, en el punto más alto de la parábola. Dice, eso es lo que necesito que tengan en su cuaderno. El dibujo de acá, la representación de las velocidades. Solo quiero que vean. Dice, la velocidad inicial en X se va a ocupar con la fórmula velocidad inicial coseno del ángulo inicial. Ya, el coseno del ángulo inicial es el que se da acá donde interceptan las dos coordenadas. Vea, tanto Y como en X
y de donde se lanza el objeto. Ahí es donde se da un ángulo. Y tenemos también la velocidad inicial en Señor, Y. tengo una pregunta. Diga. ¿Qué significa velocidad inicial X y velocidad inicial Y? Velocidad inicial en X es la velocidad que se da en el eje de las X. Y la velocidad inicial en Y es la velocidad que se da en el eje de las Y. ¿Sí? Cuando va hacia arriba y cuando va hacia abajo la velocidad. No necesariamente es que la pelota va a rodar digamos, va que sea una pelota que va a rodar en este eje X, sino que es la velocidad con la que alcanza a llegar hasta el otro punto donde se está lanzando el objeto. ¿Sí se comprende? La velocidad en Y es la velocidad con la que sube a lo largo de la parábola. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, señor. Excelente. Entonces, esa imagen tienen que tener en su cuaderno. Usted me va a decir, señor, y nosotros vamos a ver algunos ejercicios de movimiento parabólico. Fíjese que no, porque vamos a ver la unidad número 3, que es la unidad de de las leyes de Newton. Entonces, este tema lo vamos a ver como un repaso cuando veamos leyes de Newton. Y entonces, tenemos ahí la página 43. Espero que estén dibujando la imagen que está ahí donde se encuentran las coordenadas X y Y con respecto a la velocidad. Sí lo están haciendo, ¿verdad? Sí, señor. Aquí tenemos una imagen donde se encuentra la gráfica del tiro parabólico. Observe. Entonces, tenemos ahí la trayectoria, es esta línea que se marca, vea, donde el objeto recorre. Y acá en este punto la velocidad es igual que 0. Vea, acá la altura que alcanza el objeto y aquí podemos ver que es la distancia desde donde se ha lanzado a donde ha llegado el objeto. Esta es X. Si se recuerdan en el plano cartesiano, el eje de las X y acá tenemos el eje de las Y. Señor, y el movimiento parabólico puede ser como el movimiento de una onda. No. ¿Qué dijimos que era el movimiento de las ondas? ¿Cómo se llamaba ese? Vamos a ver, el día de ayer lo mencioné. ¿Cómo se llamaba ese? Movimiento armónico simple. Exacto. Un movimiento armónico simple es el de una onda. Si usted observa acá, no está completa la onda. Para que esté a una onda tendríamos que tener acá arriba tenemos una cresta y tendríamos que tener en la parte de abajo un valle. Si fuera una onda transversal, pero en las longitudinales ya es muy completamente distinto, ya que ellos se trabajan con muelles. Cresta sería si fuera en la transversal y abajo si tuviéramos otra de estas, pero del lado contrario, ¿verdad? Entonces esto solamente es tiro parabólico, no podría ser una onda. Ahora, veamos siempre en el libro de texto, en el movimiento parabólico, dice, en la página 42 de su libro les va a decir y les va a definir lo que en verdad consta el movimiento parabólico y dice que es aquel realizado por un objeto y que describe una parábola. Y en cambio, en las ondas se propagan a través de un medio. Como por ejemplo, cuando usted lanza una piedra, digamos, a un río, crea esas ondas.
Las ondas también que realiza el mar, esas no son transversales, sino que son longitudinales porque el agua golpea, digamos, más agua y esa logra llegar, hasta la superficie. Y en el transversal tenemos que es de arriba hacia abajo. Eso es el movimiento armónico simple. También tenemos las ondas de luz, ¿verdad? Y vemos en el libro de texto, ahí veamos la siguiente página. Tenemos el otro tipo de movimiento, movimiento circular. ¿Se recuerdan? Ayer les comentaba acerca de este movimiento circular que un ejemplo podría ser una rotonda, también podría ser una pista de ciclismo. ¿Alguien más me podría dar un ejemplo de movimiento circular? El de las manecillas de un reloj. Las manecillas de un reloj, ajá. El de la rueda de una bicicleta. Muy bien, muy bien. Bye. Aquí les había puesto para la clase de jueves, pero lo vamos a trabajar el día de hoy. Acá, página número 46. Vamos a la página número 46. Dice, si lo están viendo en mi pantalla, aquellos que yo sé que no poseen el libro de texto aún, pues ahí les envié en el material, espero que ya lo tengan. Recuerden que en la plataforma de Santillana se va a encontrar el enlace y las clases ya subidas. Entonces usted lo único que debe de hacer es buscar el material. Anteriormente no estaba porque yo me había saltado un paso, pero hoy sí ya está completamente todo, hasta los videos de las clases. Tenemos la aceleración, dice el ejercicio número 32. En el movimiento parabólico solo tiene componentes en el eje Y. Vamos a ver. Según lo que hemos leído de la página número 43, esa página, esa pregunta es con respecto a esa página. Dice, la aceleración en el movimiento parabólico solo tiene componentes en el eje Y. Ahora le pone acá una pregunta. ¿Es cierta esta afirmación? Sí, ya que en el eje X la aceleración es 0 porque la velocidad es constante. Ajá, muy bien. Entonces, ¿a quién se toma en el eje Y como aceleración? ¿A quién se toma como aceleración? Señor, ¿qué página? 46. ¿A quién se toma en el eje Y como aceleración? Vamos a ver. Gravedad. A la gravedad. Excelente. Entonces le pone usted en su libro de texto. Es cierto, porque la aceleración en el eje Y es igual a la gravedad. Ponga, es cierto, porque la aceleración en el eje Y es igual a la gravedad. Es cierto, porque la aceleración en el eje Y es igual a la gravedad. ¿Ya lo copiaron? Excelente. Veamos. Escribe V en el enunciado si es verdadero o F si es falso. En un lanzamiento horizontal, el movimiento a lo largo del eje X del cuerpo es rectilíneo, uniforme, porque no hay nada que lo perturbe. Leamos nuevamente. En un lanzamiento horizontal, o sea, usted como que lanza una pelota sin necesidad de hacer un tiro parabólico, simplemente horizontal, oiga bien.
el movimiento a lo largo del eje X del cuerpo es rectilíneo uniforme porque no hay nada que lo perturbe. Una perturbación es como que no hay nada que le estorbe, nada que lo detenga, ¿verdad? ¿Es falso o verdadero? Es verdadero. Muy bien, porque dice que es rectilíneo y uniforme. Ahora tenemos la posición que ocupa un proyectil durante su movimiento tiene, dice, la posición que ocupa un proyectil durante su movimiento tiene una sola componente que está sobre el eje Y. La posición Eso es será, falso. ¿por qué es falso? Vamos a ver. Porque también está el eje X. Exacto, entonces toma distintas posiciones, ¿verdad? Aunque vaya formando una parábola, pero el objeto va formando, se va dando en distintas posiciones. Por ejemplo, cuando está subiendo y cuando va bajando, en esos puntos de tanto de subida como de bajada son otras posiciones. Tenemos también la aceleración de un proyectil en el punto más alto de su trayectoria. Oiga bien, es igual a 0 la aceleración. ¿Qué pasa cuando un objeto está en el punto más alto de la trayectoria? Es igual a 0. Es igual a 0. Igual a 0, porque ahí como que la pelota no es que se queda sin movimiento, sino que llega a ese punto más alto y ya va después en picada, ¿verdad? Descendiendo. Entonces tenemos ahí, verdadero. El tiempo de subida de un proyectil es igual al tiempo de bajada. Verdadero. Muy Verdadero. bien, excelente. Excelente. Vaya, veamos la siguiente imagen. Dice, Señor, ¿qué? ¿cuál era la B? La D es verdadera. No, la B. Ah, la B. La B es falso. Vaya, dice, ¿qué tipo de movimiento describe un avión considerando el despegue, vuelo y aterrizaje? Vamos a ver, pensemos el tipo de movimientos que tiene. ¿Qué tipo de movimiento tendrá este avión? Yo digo que Dice, cuando despega tendría despega, parabólico. parabólico, muy Porque, bien. y cuando ya va bajando, o sea, también es parabólico, pero digamos que cuando va corriendo en la pista podría ser movimiento rectilíneo uniforme. Excelente, excelente. Justo esa es la respuesta de la número 34. Oigamos bien. Cuando va despegando es parabólico y aterriza es parabólico, pero mientras este va moviéndose en una trayectoria en línea recta, se vuelve un movimiento rectilíneo uniforme. No es variado, ¿verdad? Porque tendría que llevar cierta aceleración, moverse a tal parte, caída libre, ¿verdad? Entonces simplemente sería movimiento rectilíneo uniforme y cuando despega y el aterrizaje sería movimiento parabólico. Ya cuando este va aterrizando en la superficie, ahí sí ya se da el movimiento rectilíneo uniforme variado. Porque tiene que tener cierta velocidad con la que este se va moviendo y cuando ya va por eso se llama acelerar, es aumentar la velocidad, pero desacelerar es disminuir. Entonces ahí es donde llega lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado, cuando ya está aterrizando en la superficie.
¿Sí, chicos? Nos vamos a la página 47. Las otras las vamos a hacer luego. Página 47. Y vamos a definir qué es la trayectoria y qué es la distancia. ¿Qué es trayectoria y qué es distancia? Ajá. Hombre, no sabes, Marvin. Ajá. ¿Qué es la trayectoria? Trayectoria Ajá. es el camino que describe el móvil en su recorrido. Muy bien, es el camino que describe un móvil y la distancia es la separación de dos puntos. Desplazamiento y posición. Desplazamiento y posición. Diga. Fíjese que ahorita me salí porque se me fue la luz, pero ya me regreso. Vaya, hija, no hay problema. Cuando hayan inconvenientes así, pues usted ya sabe. Ahí queda la clase grabada. Y gracias por notificar. Vaya, decíamos desplazamiento y posición. Pongamos en desplazamiento. Desplazamiento es la distancia entre el origen de la trayectoria con respecto al final de la misma. Lo voy a volver a repetir. Desplazamiento es la distancia entre el origen de la trayectoria con respecto al final de la misma. Y la posición determina la distancia entre un punto dado y el origen. Lo voy a volver a repetir. La posición determina la distancia entre un punto dado y el origen. Bueno, chicos, creo que finalizamos la clase hasta ahorita porque ya se nos acabó el tiempo de la materia de ciencias. El día jueves continuamos con el libro y repaso para el día jueves y el día viernes para el examen de ciencias naturales. No olviden que el examen de ciencias naturales viene de la investigación científica, que es, perdón, la unidad número 1. Y lo que hemos visto de la unidad número 2, no, oiga bien, no movimiento parabólico, no. Solo movimiento rectilíneo, uniforme variado, uniforme y caída libre. Chicos, por favor, si tienen dudas, hacerlas saber. Si usted no comprende un tema, yo estoy esperando que alguien me diga, señor, ¿será que nos podemos conectar a tales horas? Y podemos realizar esto de la clase que no hice. Entonces yo con gusto, como usted no entendió, yo le vuelvo a explicar lo de las fórmulas. Entonces el día jueves nos vemos libro de texto, nos quedamos página 46 y 47. Vamos a realizar algunos ejercicios que trae el libro de texto. Espero que siempre se comporten como se están comportando el día de hoy de una manera muy excelente. Cuídense mucho, niños. Gracias, igual, señor. Cuídese. Adiós, señor, gracias. Señor, ¿me puede repetir lo que dijo que era distancia? Gracias, feliz tarde. Posición, le dije. Posición determina la distancia entre un punto dado y el origen. Adiós, señor. Cuídese. Adiós. Adiós. ¿Sí lo copió? Señor, ¿y la distancia cuál era? La distancia es la longitud entre un punto A y un punto B.
Gracias, señor. Adiós.